donde le cae un botellazo en la cabeza cuando caminaba por calle Corrientes, que había salido de la Chamullera, y le provoca un traumatismo encefalocraniano y la deja cuadriplégica. Hoy está rehabilitada, saca un libro, es activista por las personas con discapacidad y la accesibilidad. Pero bueno, de todo eso es de lo que vamos a hablar con Dayana en este momento. Hola Dayana, ya te tenemos ahí, ya te vemos la carita. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Bueno, acá mi compañero José en realidad te tiene más vista de la Facu. Sí, me acabo de dar cuenta que yo dije, yo te conozco. Sí, 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 nos conocemos. Hemos cursado algo juntos seguro, en el PAC me parece algo por el estilo. No recuerdo bien, pero Sí, sí nos conocimos en la facultad. Bueno, Dayana, vamos a empezar desde el 2016 para acá, digamos. Primero porque, bueno, la mayoría los tenemos presente, pero hay gente que a lo mejor no tiene presente todo lo que te pasó, cómo en un segundo te cambió la vida. sí, sí. Bueno, todo empezó como relatabas vos con el botellazo que Mm. recibí esa noche y que bueno, como relataste también que, bueno, después de una operación y todo, pues, bueno, quedé en terapia intensiva, cuadriplégica y ahí empezó todo el proceso, bueno, más duro de reinventarme, de repensar mi identidad, de rearmar mi identidad porque se hizo añicos, Mm. de pensar esta nueva corporalidad, esta nueva motricidad, de pensar la espacialidad, de pensar el ocio, el disfrute, el goce, todo, de repensar absolutamente la vida entera, como quien diría, como una vida por segunda vez y con otra corporalidad, además. Y Totalmente. entonces, en todo ese proceso, en todos esos meses de internación, porque fueron muchos meses de internación en el centro de rehabilitación, eh, yo iba, bueno, muy inquieta también por tratar de entender, porque mi primera sensación fue de mucho miedo, de tener mucho miedo a ser Mm, una persona con discapacidad, mm, porque no quería, porque yo sabía cómo nuestra sociedad pensaba a las personas con discapacidad y también cómo las invisibilizaba y las excluía. Y yo digo que esa noche, no solo mi cabeza, yo digo que esa noche mi cabeza estalló literal y simbólicamente. Literal porque me reventaron la cabeza. mm, Y simbólicamente porque fue muy fuerte esto, el darme cuenta que ahora yo pasaba a ser parte de un colectivo al cual también antes no me percataba, sinceramente, no me percataba de un montón de cosas que hoy me percato y en un momento en el libro yo escribo que, no, que ojalá no sea necesario llegar a tener que transitar una situación de discapacidad o tener que tener a alguien cerca con discapacidad para que nos mm, podamos dar cuenta de todo lo que falta, de todas las políticas públicas que faltan, de todas las deconstrucciones que faltan en nuestra sociedad mm. también respecto a la discapacidad. Y que es algo que es antaño, que la discapacidad no existe hace 10 años, existe Desde desde que el siempre, mundo es mundo. básicamente. Tal cual. ¿Puede ser que haya escuchado en algún momento o haya leído que en realidad no perdiste la memoria en ese momento, de que en realidad estabas consciente? Yo lo único que no recuerdo eh, es el impacto. Yo el impacto no tengo noción, no sé si es porque mi cerebro bloqueó eso o porque yo desde el golpe no tengo noción. Sí de minutos antes y bueno, y de él después cuando ya me estaban bajando al piso, porque Mm, mis piernas apenas se doblegaron mm, y me abrazó uno de mis amigos que estaba al frente mío y entre mi grupo amigo estaba alrededor y demás gente que estaba de la facultad, porque había mucha gente de la facu esa noche en la chamullera que me conocía, entre todas esas personas ayudaron, me acostaron, y bueno, yo tengo todo el recuerdo de eso, de los gritos de la gente, de los llantos de gente que me conocía, y yo, bueno, dando las, yo soy un poco mandona, y yo dando las instrucciones en ese momento de que tenían que llamar a ambulancia, que tenían que, bueno, llevarme a tal lado, que tenían que pedir tal, no sé, bueno, y en ese momento yo como pensaba un montón de cosas, como porque realmente yo tenía sensaciones que yo le decía a uno de mis amigos que me hablaba y que me pedía que respire, que no me duerma, mm, porque me atinaba a dormir, mm, era que le decía que estaba entrando en contusión. Yo lo que quería decir que yo sentía como que si estaba por convulsionar por cómo se sentía mi cuerpo internamente.
yo sentía como que mi cuerpo estaba internamente muy revolucionado, no podía percibir exactamente las sensaciones. Yo no me daba cuenta en ese momento que tenía la cabeza rota Claro, y tenía el cerebro ya lesionado. Entonces, como eso, yo no me daba cuenta de eso. No entendía qué me había pasado. claro. No sabía qué me había pasado yo en ese momento. ¿Y cómo fue el proceso? Entonces, Mm, si me acuerdo eso, de las claro, ambulancias, de los hospitales, de claro. las charlas con las médicas, todo. ¿Y cómo fue Y el me voy proceso dando de... cuenta que poco a poco dejo de sentir el cuerpo. Ay, Claro. perdón. No, no digo, el proceso ese de cuando te iban después, una vez que ya estuviste internada, te deben haber tenido que ir diciendo de a poco cómo, qué era lo que iba pasando y qué era lo que, cómo iba a ir avanzando la situación. Sí, no dicen mucho en realidad, porque también eso es como que se cuidan mucho las palabras para no generar expectativas. Yo me doy cuenta que, bueno, yo me despido de mis padres, de mi mamá y mi papá, antes de entrar a la operación, que aprovecharon que yo estaba consciente en ese momento. Tuve Mm, momentos de muchas alucinaciones y después vuelvo en un momento de lucidez. Aprovechan para que yo hable con mis papás y me despida de ellos porque era muy alto el riesgo de muerte, mm, o de muerte ya sea cerebral o de muerte. claro. Y entonces, bueno, hablé con ellos un poco y después ya cuando me despierto, después de la operación, de todo eso, cuando me despierto en terapia intensiva, Mm, mi primera sensación es como de sentir que me tenía que parar a ir a hacer pis. Yo tenía mm, como que sentí como eso mm, y me da cuenta que el cuerpo no respondía, me empecé a dar cuenta que tenía un montón de cables conectados, que tenía una manguera enchufada a mi cabeza, que mm, estaba drenando. Entonces, como que eso, ahí me empecé como a dar cuenta que no me movía y que claro, no sentía mi cuerpo. claro. Después me hicieron estudios con agujas y demás para ver si había sensibilidad y bueno, todas esas cuestiones médicas. Mm. Y después viene el proceso de rehabilitación, donde hoy ya Sí, caminás con ayuda, pero ya sí, caminás. sí, sí, Y ese proceso que fue un proceso largo, ¿no? sí, de muchísimos meses, muchísimos años. Así que sí, En hilar. sí, fue en Hilar con un equipo hermosísimo de profesionales que me acompañó mucho, que me contuvo muchísimo también, con bueno, mi psicólogo, mi psiquiatra Mm, también que me acompañaron muchísimo, y bueno, mm, con mi familia y mis mm, amistades, que eso, que fue alucinante que durante los 8 meses que yo estuve internada en Hilar, tuve todos los días visitas de gente compañera de la mm. facu, de gente amiga, de familia, siempre es como Calen iba, como eso, como que yo creo que para mí fue fundamental eso, el no estar sola en todos esos Sí. meses, el sentir mucho amor, mucho cariño. No sé, tuve visitas hasta de gente a la que yo le había dado clases en los EMPA Mm, o en los barrios. mm. Entonces fue como que sentí mucha contención y Sí, eso fue también, creo, lo que me permitió poder ir llevando todo adelante de una s- manera más amena. son inyecciones de amor esas. Y entre Sí, las tal esas, cual. entre esa inyección de amor, puede ser, viste que en las películas, cuando vemos las películas que hay un drama, dentro de todo drama siempre hay una historia de amor. ¿Puede ser que dentro de todo este desastre hayas vivido también eso? Sí, Algo mi sabemos. actual, mi actual novio, Mm, bueno, mi pareja, mi compañero con quien vivo, fue kinesiólogo mío, él hacía sus prácticas de kinesiólogo en Hilar, mm. ese verano que yo pasé ahí, y eran los primeros meses. Ay, se nos congeló el Zoom. eh, no, 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 no estamos escuchando bien, no la estamos Y escuchando. ¿se cortó? Se nos había Hola. cortado, quedamos en que fueron los primeros meses, en un verano. Eran, sí, eran esos primeros meses, era en enero, si no me equivoco, era el 2 de enero del 2017, Mm, él entra a hacer sus prácticas ahí y bueno, y quedó eso, que nos agregamos a las redes y quedábamos así, hablamos de vez en cuando. Y después se da todo en cuarentena, mm, porque él borró las redes por un tiempo y después se las volvió a abrir y me volvió a agregar. En el 2020, 2021 me volvió a agregar. mm, Y ahí nos empezamos a hablar
en noviembre, me acuerdo que le conté una historia de perritos de la calle para ayudarlo a encontrarle casa a esos perritos. Y empezamos a hablar y no dejamos de hablar en ningún momento. Después seguimos por WhatsApp y nos pusimos de novios virtualmente, porque yo estaba en mi pueblo y volví meses después. Así que te llevaste el kinesiólogo para que te haga rehabilitación de por vida a casa. Exacto. José, ¿querés? No, a ver, es un momento lindo el que estás contando, pero bueno, con todo lo que... Yo me acuerdo muy bien de ese momento, aparte me acuerdo de la Chamullera porque era un lugar habitual para los que convivíamos en esa facultad Sí. y sabía que había pasado otras veces, no con tanta mala suerte, o bueno, la mala suerte en realidad no existe en ese sentido, sino que iba a pasar en algún momento porque siempre arrojaban cosas. Nunca, por lo menos de ese calibre y con tanta mala suerte, pero ocurrió la investigación, digamos, del hecho, ¿no? Quedó en una investigación que no se encontró el culpable, ¿no? No se encontró nunca a quien fue responsable de ese hecho. Había muchas denuncias encajonadas que bueno, un fiscal había encajonado de sucesos anteriores, de que arrojaban baldosas, arrojaban cerraduras, arrojaban botellas enteras de hielo. E incluso yo, meses antes de esa noche, yo había ido a una fiesta que se hacía ahí adentro, que cuando yo llego con mis amigas, que llegamos tarde por culpa mía, porque tardé en alistarme, cuando llegamos ya estaba todo, había un revuelo ahí en la vereda porque le habían golpeado a una chica con algo que tiraron de arriba y le habían cortado la frente. Y que después nos acordamos siempre con mis amigas cómo ya se venían dando un montón. Y después me contactó gente a la que le había golpeado una baldosa o cerradura o algo en el pie, en el hombro, en la espalda, así como... Era algo que yo siento que realmente se podía prevenir. Sí. Creo que si las cosas se hubieran hecho como corresponde, y en los tiempos que corresponde también, se hubiera podido prevenir, porque prácticamente casi me costó la vida. Entonces, la negligencia de un montón de sectores, digamos. Sí. Así que también, bueno, creo que si no tengo hoy una causa un poco más fructífera es también por bueno, el mal manejo de esa noche, de las pruebas, de que la botella, en vez de hacerle el resguardo que correspondía, claro, y que la tendría que haber llevado la policía, la tuvieron que llevar mis amigos a fiscalía, porque la policía no la quiso levantar, porque dijo que yo no era herida de gravedad, y que llamen a la UM para que la UM multe al edificio. Entonces eso, y básicamente me querían llevar a mí también hasta un hospital y mis amigos le dijeron que no, que a mí nadie me tocaba hasta que no llegue una ambulancia. Entonces yo creo que esa noche, si salió dentro de todo mejor, fue también gracias a mis amistades que tuvieron mucha conciencia en ese momento, mucha lucidez de cómo accionar. Tal cual. Y bueno, y de ahí, bueno, después de todo esto pasás al activismo, ¿no? Cuando te empezás a dar cuenta de todo lo que falta para que una ciudad sea más amigable. Sí, yo digo que un poco los periodistas me convirtieron en activista y otro poco por Montumío, porque digo que como que a mí la causa tuvo tal repercusión mediática que como que me buscaban todo el tiempo para hacer notas y me preguntaban mucho sobre la causa, sobre cómo me sentía yo respecto a eso, sobre cómo me iba transitando. Y entonces como que era muy difícil en un punto poder ponerle palabras a algo en lo que yo todavía ni siquiera había procesado. Porque yo empecé a dar notas ahí nomás, a los pocos meses de haber pasado todo. Y entonces, ¿por qué? Porque también tenía esa contradicción, que a la causa lo público, o hacerla también eso como que la presión social también ayuda a una investigación y eso. Totalmente. Entonces como que tenía todas esas cuestiones dando vuelta y yo entonces cuando no sabía qué responder o cuando no podía responder ciertas preguntas, trataba de gambetearlas ahí con
con otras cuestiones, con la accesibilidad, con la falta de accesibilidad, con la falta de políticas públicas en relación a la discapacidad, con que un montón de espacios que antes habitaba, ahora ya, y en donde yo me sentía cómoda, ahora ya no podía ingresar, o no podía permanecer tranquila ahí adentro porque seguro que no podía ir al baño o por alguna cuestión. Y entonces ahí se empezó ese caminito del activismo hasta que después empezó como siendo quizás algo más individual, hasta que lo pude mutar a algo colectivo en organizaciones. Y bueno, eso es lo rico, lo lindo. ¿Y qué es lo que nos está faltando como ciudad? Vamos a hablar de la ciudad, pero en realidad hay muchas ciudades. Vamos a hablar de la nuestra. Sí. Pero en realidad es más grande. Pero a ver, ¿qué son esas cosas básicas que uno a lo mejor al no necesitarlas ni siquiera se da cuenta? Y si hablamos de la accesibilidad en tanto a la ciudad como espacio público, eso se puede pensar desde las veredas, y no es solo por discapacidad, sino que es por las personas, los adultos mayores, por quien tiene una discapacidad transitoria, que están quebrados o algo por el estilo, o quien no se va con un cochecito o con un bebé. Se pueden ver después las rampas en las esquinas, hay cordones que deben tener más de 30 centímetros de altura en algunas esquinas. Pues yo también uso la silla de ruedas para desplazarme más de ciertas distancias porque no camino más de cierta cantidad de metros. Entonces también uso la silla de ruedas y es un fastidio para desplazarte en la accesibilidad ahí. Claro. Después hay que tener en cuenta el suelo podotáctil para las personas ciegas, el tema de las señaléticas en braille, el tema de... Después de los medios de comunicación también se dice el tema de la descripción o los subtítulos o los intérpretes en lengua de señas. Es como que hay un montón de cosas. En la noche o en el ocio, en los espacios culturales o bares o boliches, lo que sea, también contemplar que puede asistir personas con discapacidad, porque si no, vos pensás, yo me gusta hacer como esto de que... como pensar, si vos cada vez que vas a salir, ¿ustedes qué hacen? Deciden un bar y van. Claro, Uno tiene que estar pensando en la accesibilidad, en el baño, en cómo llegar hasta ahí, en si el transporte es accesible, dependiendo en qué zonas vivas, dependiendo si podés o no tomarte un taxi, o si necesitas un transporte específico para que cargue tal elemento ortopédico que vos uses, como hay sillas que no se pueden plegar ni nada y necesitan una chata específica. Y también, y todo eso es como que suma, encarece, o que también desgasta mucho a la psiquis y a querer hacer las cosas. Por eso creo también que falta mucho también como sociedad en las barreras actitudinales, en que una persona no te putee en una cola si te dan la prioridad, o porque pasa eso. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Entonces hay como o que no te arrimen bocinas porque estás cruzando la calle por la senda peatonal y todo, pero que te arriman bocina por lo que tardás en cruzar la calle. Son cosas que no las digo inventándolas ni nada, sino que son cosas que he vivido. Claro. Entonces, que me parecen hasta ilógicas que sucedan, pero suceden. O sea yo creo que también la accesibilidad es una cuestión de justicia social, porque realmente es una deuda que se tiene para con el colectivo de personas con discapacidad, porque yo pienso que sin accesibilidad no hay una plena autonomía, y sin esa plena autonomía no hay un ejercicio pleno de una ciudadanía realmente. Tal cual. José, ¿tenés al...? No, me quedo pensando en esto que decías de la ciudad en general. ¿En algún momento se acercó alguien de la municipalidad... esta gestión, la anterior, digo, independientemente del color político, digo, para debatir, porque también pienso que quien tiene que elaborar esas políticas es quien lo sufre, ¿no? Porque es el que más claro tiene cómo son las cosas. Yo cómo puedo saber todo lo que necesita, digamos. Seguro sé menos que vos, te quiero decir, ¿no? Se creó una comisión de una mesa, se creó como una mesa que va a estar conformada por distintas organizaciones o personas con discapacidad para trabajar en políticas públicas que contemplen de manera transversal también a la discapacidad como un montón de otras identidades. Pero bueno, después que eso se sancionó por consejo y eso, pero después no sé, como que no nos contactaron más, y eso que eso había sido un proyecto en el que habíamos estado atrás
o una de las organizaciones de las que soy parte. Siempre se trata como que por ahí llaman para ver, para pensar alguna política, o llaman hacia alguien específicos para asesorar también a ciertos concejales o a ciertos, a ciertos políticos, diputados, senadores y demás. Llaman para en sus equipos tener así. O también a veces te llaman organizaciones para dar charlas y esas cosas. Pero después es como que eso, que para mí había sido una conquista muy grande, porque ya era una mesa, todo que se iba a ser conformada por distintas personas o organizaciones para debatir esto, después es una pena que eso no haya seguido. Que quede solo en el proyecto y quede ahí en la nada, que se termine diluyendo, digamos, ¿no? Porque la realidad es que sí faltan políticas para discapacidades, y que mejor que el que lo está sufriendo sea el que lo pueda estar ahí asesorando. No digo que decir, bueno, a ver, es esto, necesitamos esto, que a uno cuando no lo necesita, que te debe haber pasado a vos, cuando no lo necesitabas no te dabas cuenta que se necesitaba. No te percatás, sí, tal cual. Bueno, y entre tantas cosas, sacaste un libro que se llama Me proclamo disca, me corono renga. Me encantó el nombre. Gracias. Sí, saqué el libro en el 2021, lo publiqué en el 2021, el 27 de marzo. Salió primero el digital y después de a poco fueron saliendo las copias papel. Entre medio cambié de editorial y eso. Y así que bueno, muy, muy contenta también con las repercusiones y eso. Ya yo con un montón de críticas, distintas cuestiones que se le podría haber corregido pero bueno. Pero bueno, y para el que no tenía idea que habías sacado el libro, contarles un poquito a la audiencia de qué se trata, de qué va el libro, ¿no? El libro en un punto, bueno, relato cómo llego a ser renga, también tiene poemas, ilustraciones, tiene textos escritos por distintos cumpas o amistades discas también, en distintos temas. Tiene textos que van dirigidos un poco a repensar el periodismo, las notas sobre discapacidad. Tiene textos que se buscan como escribir un poco sobre el tema de la sexualidad, el género, la maternidad o la paternidad en discapacidad. Tiene textos un poco para historizando la discapacidad, también para entender por qué sucede lo que sucede o cuál es el entramado sociopolítico-cultural que hay detrás, que sustenta determinadas creencias o cuestiones acerca de la discapacidad y que generan también tantas barreras, o que la discapacidad también sea siempre pensada desde un lugar del no poder, del no hacer o del no servir, o como lo trágico. Así que como que tiene ahí entre teoría, textos ensayísticos, autobiográficos. Yo le digo que para mí es un Frankenstein de papel y letras, porque tiene un poco de todo. Está bueno. Vos sabés que a mí me había interesado mucho, bueno, fue ahora furor y mucha gente, no sé si la habrás visto, esta serie que está un poco satirizado, División Palermo. Sí. Y bueno, escuché a la actriz que está en sillas de rueda, que le dicen rueditas, qué sé yo, que ella estuvo mucho tiempo, que ella estuvo mucho tiempo con una chica en sillas de rueda que le iba dando tips de cómo... Con Lucre, una compañera. Sí. Claro, bueno, y que ella tiene escenas de sexo en la serie, y hasta le tuvo que dar le tuvo que dar hasta tips de cómo tenía que actuarlo, digamos, ¿no? Porque como que no hay información de ciertas cuestiones, entonces hasta esos tips le tuvo que dar, porque ella lo hubiera interpretado o flasheado de cualquier otra forma. Sí, tal cual. Sí. El Lucre guionó a ese personaje, que también es una compañera que estuvo escribiendo el guión. Sí. Así que una compadista. Sí, es muy interesante esa serie. Además, sí, por ahí aparte también las cuestiones por ahí más motrices que quien no las tiene no se da cuenta que quizás no es así. Claro. Entonces sí, está muy buena esa serie. Sí, está bueno porque está todo mostrado, sin golpe bajo, y
y como yo siempre digo, uno se tiene que ser, o sea, es para reírse, pero para tomar conciencia. Sí, sí, tal cual. Por eso está bueno que por medio del humor o de la risa eso se pueda difundir un poco más de conciencia respecto o derribar ciertos mitos o tabúes en torno a la discapacidad. Sí, bueno, Dayana, te súper agradecemos todo este tiempo. La verdad que media hora, casi media hora estuvimos hablando y se pasó volando. Así que te súper agradecemos este tiempo. Invitamos a la gente que compre el libro. Así se puede interiorizar un poquitito más. Y bueno, nada, a disposición cuando quieras contar algo, cuando saques el otro libro, por ejemplo. Así que bueno, Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco por la invitación y por la difusión. Bueno, gracias a vos. Así pasaba Dayana Travesani, escritora, activista. Nos vamos a una tanda y volvemos con más Cómo Somos. Espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz, con todo